Buen día, iglesia. Un placer estar junto con ustedes nuevamente y meditar en la palabra de Dios, procesar la palabra de Dios y que nos haga más maduros y mejor cristianos. Y esa es la meta que tenemos cada vez que nos reunimos a estudiar la palabra de Dios. He estado pensando mucho en la unidad en las últimas semanas. En realidad no creo que en ese momento realmente pensé en ello como unidad, pero creo que es lo que ha estado pasando por mi mente últimamente. Me he estado desafiando a mí mismo para hacer la pregunta de qué tienen que hacer las iglesias para avanzar, para ser relevantes y llegar a las personas que no conocen a Jesús. Entonces, tal vez una mejor manera de decirlo es que he estado pensando en un problema para el que estoy más convencido de que la unidad es la respuesta. Estoy convencido de que la unidad es la respuesta que debemos tener. De que debemos estar unidos y cómo esa unión va a funcionar en la iglesia de hoy en día. Perdón. Al crecer en el sur, muy pocas personas con las que fui a la escuela secundaria no conocían a Jesús en algún nivel. La mayor parte de ellos iban a alguna iglesia, a algún culto o algún cuerpo religioso. Pero muy pocos yo podía decirle algo de Jesús. En algún momento tenían algún conocimiento de Jesús. Y la mayor parte de nuestro evangelismo se centró en llegar a las personas que ya estaban en algún nivel poniendo su fe en Jesús y que sabían quién era Jesús. En algún momento creyeron, oyeron, tuvieron alguna conversación. Entonces, en ellos estaba enfocado el evangelismo, en fortalecer esa fe en Jesús y llegar a ellos. Y creo que el papel importante de la iglesia es llegar a esas personas que no conocen en nada a Jesús. Creo que es importante tener esas conversaciones, pero nos estamos moviendo hacia un mundo en el que la gente cada vez más no conoce a Jesús en absoluto. Y a menos que veamos un cambio muy drástico y trascendental, vamos a ver más y más gentes que no les interesa acerca de Jesús. Y para llegar a esa persona, honestamente, es una tarea abrumadora, para la que me siento, por decir así, mal preparado. Y pensamos a veces, buscamos, como decimos en nuestros lenguajes, el problema donde no está. Y debemos enfocar el evangelismo en aquellas personas que no conocen a Jesús. Eso para mí es algo como abrumador. Y eso ha estado dando vuelta en mi mente. ¿Dónde tú vas a encontrar gente que no haya oído de Jesús? ¿Cómo genuinamente vas a convertir a alguien que no tiene fe en alguien que tenga fe y creer como cristianos? Y hablarle del Mesías y a quién tienen que obedecer. Así que, de alguna manera, estas pruebas, honestamente, se me hace como abrumadora, imposible. Y cuando pienso en la manera individual, yo ir a buscar personas que no conozcan a Jesús y hacer ese movimiento en la iglesia, pero cuando lo pienso personalmente, es un trabajo difícil. Sinceramente, es un trabajo difícil ir solo. Y pensando en esto, cómo llegamos a esta persona, cómo buscamos a esa persona, de la misma manera, en el otro lado de mi mente pienso el concepto y que vamos a encontrarlo en Efesios capítulo 4, que habla sobre
la unidad y el espíritu. Y esto viene de Efesios 4 y es la receta de Pablo para vivir una vida que sea digna de nuestro llamado. El llamado que Pablo describe en la carta de Efesios se ve en el capítulo 3 y que habla cómo su llamado fue a llevar las buenas nuevas de Jesús al pueblo gentil. A gente que no era parte del pueblo de Dios, gente que no conocía. Y la mayoría del evangelismo que hemos hecho anteriormente, personas que tienen algún antecedente de iglesia, que solamente tienen que cambiar su manera de pensar y de ver la palabra de Dios. Y que los gentiles no conocían al Dios de Israel, no conocían a Jesús y no tenían una relación personal con Dios. Pablo en el capítulo 3 habla de eso, de que su ministerio fue hecho para los gentiles, gente que no conocían a Jesús. Y yo quiero leer un poquito en el capítulo 3 y eso me motiva a recordarles y a compartir a quién fue ese llamado. Del versículo 17 del capítulo 3 dice, para que Cristo more en vuestros corazones por la fe. Porque la fe es el vínculo, eso es lo que va a unirnos. La fe es el enlace. Y ruego que ustedes, arraigados y establecidos en el amor, tengan poder. Eso es lo que queremos nosotros, tener el poder para llegar a personas que no conocen así. Poder junto con todo el pueblo santo del Señor. Una unidad colectiva para llegar. Tiene que ser una misión colectiva. No, es que podemos hacer ese trabajo de manera individual y personal, pero colectiva, como fue llamado el pueblo de Dios, daría mejor resultado. Y haciendo eso, dice, para comprender cuán amplio, largo, alto y profundo es el amor de Cristo y conocer este amor que sobrepasa conocimiento, para que seas lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a veces vemos el cristianismo como una forma de compartir y de tener relación unos con otros. Pero es más, el cristianismo es algo más que eso. El cristianismo es una manera de vivir. El cristianismo es un sentir. El cristianismo es un deseo para que comprendamos lo amplio, largo, alto y profundo del amor de Cristo, para que nos llenemos con ese amor. Así que el capítulo 3, Pablo dice, mi ministerio es para los gentiles y yo quiero que todo el mundo tenga ese mismo sentir, ese mismo parecer. Y yo oro para que ustedes tengan este deseo arraigado en su corazón, para que establezcamos el amor de Dios y que estemos llenos y que podamos cumplir con ese mensaje y ese propósito que Dios nos ha llamado para llegar a gente que no conoce a Jesús. Y yo creo que podemos aprender mucho de eso. Jesús, al dejar la tierra, Él oró para que todos fueran unidos. Ese fue el deseo y es el deseo de Dios para su pueblo. Y en Efesios capítulo 4, miremos juntos este texto de Efesios que puede resultarle familiar y bien beneficioso. Efesios 4, 1 al 6 dice lo siguiente. Como prisionero del Señor, entonces te insto a vivir una vida digna, llena del llamado que has recibido. Sé completamente humilde y gentil. Sed pacientes, soportándonos en amor. Y dice esto,
Y dice también, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Debemos desear, así como cuando tenemos sed y tenemos hambre, buscamos cómo saciar esa necesidad. Eso debe ser una necesidad de nosotros, esforzándonos en mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y usted va a hacer una unión para un enlace entre la gente que no conoce a Dios y Dios. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, como tú fuiste llamado a una sola esperanza cuando fuiste llamado. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todo, por todos y en todos. Esto lo extraemos de este pasaje. Pablo ministra a los gentiles el evangelio de Dios y pide que haya esa unidad en espíritu de Dios. Y él va a seguir explicándonos al final del capítulo 4. Dice, lo interesante es que después de este pasaje sobre la unidad, entra un pasaje donde inmediatamente habla sobre el hecho de que todos somos personas muy diferentes y que tenemos roles diferentes y papeles diferentes. Y es interesante porque una vez que estamos unidos y reconocer que todos somos diferentes, venimos de extractos diferentes, de lugares diferentes, de familias diferentes. Y dice, pero a cada uno de nosotros la gracia le ha sido dada según la distribución de Cristo, según Efesios capítulo 4, versículo 7. Como individuo, cada uno tiene algo que aportar. Y creo que a veces describimos la unidad como uniformidad. Ok, todos podemos pensar de la misma manera, pero entonces tendremos una unidad. A pesar de que somos diferentes, pensemos lo mismo, hablemos lo mismo, actuemos como lo mismo, entonces vamos a lograr la unidad. Y como un equipo de baloncesto, tenemos 5 personas de 7 pies cada uno en posición de defender. Es bueno tener en el equipo 1 de 7 pies, 2 de 7 pies. Necesitamos a alguien más bajo que pueda mover la bola más rápido. Y tiene 5 personas de 7 pies. Oye, todos van a correr, pero no va a haber quien mueva la bola rápido. Así que cada uno tiene cualidades únicas. Lo mismo pasa en el pueblo de Dios. Unidad no es formalidad. Todos vemos las cosas de la misma manera, pero todos aportamos algo diferente. Y él dice que la receta es un grupo de personas diversas, con diferentes experiencias, unidos a un principio primordial. Y es que la unidad que el apóstol Pablo habla aquí es tener el mismo sentir. Grupos diversos, somos diferentes, funcionamos diferentes y vemos las cosas diferentes, tenemos diferentes opiniones, pero unidos en un solo principio. Y jugar papeles diferentes, reunirnos juntos y enfocarnos en mantener esa unidad y enfocarnos en qué nos conecta y qué nos hace grandes y no en qué nos desune. Yo creo que la iglesia va a ser más exitosa cuando tengamos esa unidad. Estoy convencido de que las iglesias de Cristo podrían encontrar ese camino y llegar a aquellos que no conocen a Jesús cuando mantenemos las cosas principales como esenciales. Pero nuestra unidad no va a venir de parte de todos la misma conclusión, sino que unidos en el concepto y en la voluntad de Dios. Eso es lo que nos va a unir.
Mira, mientras tengamos la unidad, el amor y la paz que nos da el Espíritu Santo de Dios, que vive en nosotros, eso es un principio básico que nos va a unir. Y yo creo que esa es la receta de Pablo de unidad para nosotros, que podamos alcanzar gentiles modernos, el pueblo, el gentil de hoy en día, pero mucha diversidad, pero amor por la gente perdida. La iglesia global va a sobrevivir, la Biblia lo dice claramente. Pero ¿qué hay de como individuos? La iglesia universal va a sobrevivir, pero ¿qué hay de las congregaciones pequeñas, de los individuos, de las personas? ¿Cómo van a sobrevivir? No se trata tanto de sobrevivir, sino cómo llegar a cumplir ese gran mandamiento, esa gran comisión que dice ir por todo el mundo y llevar el evangelio. Y todo el que crea sea salvo y no sea condenado. Ese principio, ese mandamiento, esa comisión puede llevarse a cabo si tenemos una misma mente, un mismo parecer, un mismo amor, un mismo sentir. Y hay una razón por la cual eso se tiene que cumplir. Porque Jesús vino a salvar el mundo. Pero el llamado de nosotros es ir a tu vecino, ir a tu amigo, ir a tu hermano. Perdón. Encontrar a aquellos que no son creyentes, que no conocen a Jesús. Pablo es claro en este pasaje. Cómo se llena y se nutre el cuerpo. Siempre debemos ser personas unidas en un gran concepto, en un gran parecer y encontrar la unidad del Espíritu. Así que yo les reto en esta mañana, desafío a que se comprometan en una oración significativa y profunda sobre el futuro de la iglesia aquí en Alabama y nuestra capacidad para cambiar nuestra forma de pensar sobre el Evangelio. Que ya no nos enfoquemos en las pequeñas cosas que pueden dividirnos, sino enfocarnos en las cosas que nos pueden unir en el Espíritu. Que seamos lo suficientemente valientes para pedirle a Dios que nos coloque en una posición para alcanzar a personas no alcanzadas. Que tengamos el valor de aceptar el dolor que viene con el cambio. Y esta es la parte más difícil. Pedirle a Dios que nos moldee para llegar a esas personas. Cuando Dios nos moldea individual y colectivamente en lo que Él necesita que seamos, entonces vamos a alcanzar esa unidad. La iglesia no se trata de que seamos conformes y nos sintamos bien. La idea es llevar el Evangelio a aquellos que nunca lo han oído. Y eso me va a sacar de mi área de confort. Eso me va a sacar de la comodidad. Y eso me va a dar la audacia que Dios solamente puede darnos para llegar a aquellas personas. Si tenemos el coraje de aceptar las cosas cuando cambian y sacarnos de nuestro confort y moldearnos a la medida que Dios quiere que seamos, de un grupo amoroso, unidos en la paz, unidos en el Espíritu, enseñando la palabra de Dios a aquellos que no la conocen y salvar vidas para el Señor. Yo oro para que empecemos a orar significativa y profundamente sobre este concepto y llevar el mensaje a aquellos que no conocen a Dios. Yo creo que el futuro de Dios está en hacer su voluntad. En medio de esta crisis, de esta pandemia, mucha gente necesita esa palabra. Y somos nosotros los llamados a llevar ese mensaje a los gentiles modernos,
de hoy en día. La pandemia ha hecho que mucha gente sea vulnerable y es la oportunidad para orar, para llevarle el mensaje. Oremos. Gracias, Dios, por amarnos. Te pedimos, oh Dios, que nos llenes de esa audacia y que nos llene de ese valor y nos moldees para que seamos individuos llenos de amor, de pureza, de paz y que colectivamente podamos llevar ese mensaje. Dios, te amamos y queremos esa unidad en el Espíritu. Deseamos que sea esa nuestra prioridad y nuestro enfoque y enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos desune. Oh Padre, queremos complacer a Jesús, nuestro Salvador, y que el Espíritu de Él viva en nosotros para hacer su voluntad. Sé con nosotros, sé con esta iglesia, sé con cada uno de los miembros, sé con esta visión de llevar el mensaje a cada persona en esta ciudad. Oh Dios, que no sea para nuestra gloria, sino para su gloria. En Cristo oramos. Amén.